Las conclusiones del foro, el derecho y la justicia en la defensa de la democracia. ¿Por qué este foro? Porque si observamos la historia del siglo XXI en las Américas, vamos a ver que al empezar este siglo había solo una dictadura, la dictadura de Cuba, que además agonizaba en su periodo especial. Que toda la década final del siglo pasado, a partir de la Cumbre de las Américas de 1994, celebrada precisamente aquí en Miami, había implementado una política exterior de Estado de los Estados Unidos, fundada en principios y valores e intereses de este gran país, que marcó toda la década y más adelante, básicamente en los conceptos de democracia, lucha contra el narcotráfico, que hoy día sería el crimen organizado, defensa del medio ambiente, libre mercado y respeto a la iniciativa privada. Habían otros principios adicionales, pero estos eran los principales. ¿Y qué pasa para que todo esto se malogre en el siglo XXI? Y en los 25 años que hemos vivido hasta aquí, las dictaduras proliferen. En vez de una tenemos 4. Se ha expandido la dictadura de Cuba, tenemos a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, bajo su exacto mismo sistema de terrorismo de Estado. Además han construido gobiernos paradictatoriales, aprovechando el sistema democrático, han financiado y han promovido candidatos y han tomado el poder en México con López Obrador, ahora Sheinbaum, en Colombia con Petro, en Brasil con Lula, a quien han sacado en esta última movida de la cárcel para ponerlo a la presidencia, y tienen a la señora Castro en Honduras. Son lo que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos, elegidos en democracia, de acuerdo al Estado de Derecho, pero que deben la llegada al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba, y que cuando están en el poder ponen al servicio de esas dictaduras su política exterior y además gran parte de su política y economía interior. ¿Qué ha pasado? En este análisis además hay un elemento adicional, en esta descripción topográfica más que análisis. Y el elemento adicional es que durante estos 25 años del siglo XXI, con la irrupción de lo que fue el movimiento populista, con Chávez que llega al poder el 99, en Venezuela saca de la crisis y se asocia con la dictadura castrista de Cuba, y junto con Lula da Silva, creador del Foro de Sao Paulo, ponen en marcha el movimiento populista bolivariano, copan en determinado momento todos los gobiernos de América Latina. Toman el poder en la Argentina con los Kirchner, casi 16 años de kirchnerismo, en el Paraguay con el obispo Lugo, Pepe Mujica en el Uruguay, varios intentos en el Perú, pasan por Chile, Venezuela, Bolivia, toda América Latina. Pero de esos países, solamente hay 3 hoy día que se han quedado como dictaduras y el resto de los países han resistido esa agresión. Ha resistido Chile, como lo ha descrito aquí el doctor Israel. Ha resistido la Argentina, como lo ha descrito el doctor Farini. Ha resistido el Perú, ha resistido el Uruguay, ha resistido el Paraguay, ha resistido el Brasil. Y está resistiendo Colombia. Resiste México. Resiste Costa Rica. ¿Y por qué hay 3 países donde eso no ha sido posible? Bueno, la primera conclusión es que en los países en los cuales hay derecho, hay abogados y hay justicia que respetan el objeto para el cual existen, hay muchas mayores posibilidades de frenar el avance de la dictadura. Porque en las dictaduras de Bolivia, para empezar por el caso de mi patria, de Nicaragua y de Venezuela, gran parte del quiebre del Estado de Derecho, de la democracia hacia el sistema dictatorial, se produce con la complicidad, participación y entreguismo de los defensores del derecho, abogados, y de los sistemas de justicia y jueces, que dejan de ser jueces y por cualquier serie de razones se doblan, se vencen y se entregan al sistema dictatorial.
¿A quién se le ocurrió en la Venezuela de Chávez decir esa reforma constitucional, esa constituyente que usted está armando, no funciona? Porque hay leyes, hay principios de derecho universal que no están susceptibles ni a la mayoría ni a la minoría, que no se pueden votar, como aquí nos han explicado al explicarnos la Constitución y los fundamentos constitucionales de los Estados Unidos. La mayoría no puede ir contra la libertad, la mayoría no puede ir contra la vida, la mayoría no puede ir contra los derechos fundamentales que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo hacen en Venezuela y los abogados callados y los jueces. Y lo hacen en Bolivia suplantan la Constitución por un estatuto dictatorial y todos tranquilos. Y en un día en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua destituyen a los miembros de los tribunales de justicia y se van tranquilos a su casa. Nadie presenta un recurso. ¿Por qué? Porque prefiere estar libre en su casa que preso discutiendo la legalidad. Y entonces así se instauran regímenes que, como también se ha dicho aquí, no son regímenes legales, son regímenes de carácter delictivo. Otra conclusión es que las Américas de este siglo están divididas en dos grupos de gobiernos, de países. Los que respetan los derechos humanos, los que respetan la libertad, que es la democracia, y quienes concentran el poder sacrificando los derechos humanos, que son las dictaduras. Y los dos sistemas tienen ordenamientos jurídicos. La democracia tiene un ordenamiento jurídico constitucional de leyes, pero las dictaduras tienen también un sistema que llaman jurídico y de leyes, cuando en verdad se trata de un sistema delictivo. Porque las constituciones de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, hoy día, no son instrumentos de protección de la libertad, de la vida, de la seguridad de las personas. Son instrumentos que están establecidos para violar los derechos humanos con impunidad y para hacer represión judicializada para tener indefinidamente el poder. Lo ha explicado Cubalex, Laritza, mostrando cómo el sistema cubano, donde empezando por el abogado, es un funcionario público, no es una persona que defienda la libertad, es imposible garantizar cualquier derecho. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que Venezuela, Bolivia y Nicaragua han copiado ese sistema? Que todos los presos políticos que existen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que suman más de 3.500, 1.300 en Cuba, 1.200 o 1.700 en Venezuela, 350 en Bolivia y la puerta giratoria con más o menos 150 en Nicaragua, están presos por órdenes judiciales, acusados por fiscales, con sentencias y con decisiones tomadas por gente que por el título que tiene debería estar protegiendo el derecho a la libertad y la vida y más bien la está violando. Eso da origen a comentar dos conceptos que ha agregado en el ámbito de la ciencia política a la descripción de la realidad que viven las Américas en este siglo. Y el primer concepto es el de las leyes infames. Una ley, para ser tal, tiene que defender la vida, la libertad, tiene que defender la comunidad, tiene que tener licitud. Cuando la ley viola los derechos humanos en vez de protegerla, estamos frente a las leyes infames. Y las legislaciones y constituciones de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están plagadas de leyes infames, que son las que aplican para perseguir a la gente, para torturarla y para condenarla injustamente. Y el otro concepto es el de que los administradores de justicia han sido reemplazados por verdugos, no por jueces. Porque la gente que dicta sentencias en el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI es gente que ha recibido una instrucción de hacer eso. En los tiempos de Chávez veíamos las instrucciones por televisión. Eso se confisca, a este se lo mete preso. Inclusive en la dictadura de Nicaragua se atreven a decir los años de condena que va a tener la persona que está siendo perseguida. Lo acaba de hacer Nicolás Maduro respecto a María Corina Machado, y así sucesivamente. Termino con una conclusión general
que extraigo de todos los conceptos de descripción de la realidad objetiva, de los principios generales del derecho y de la gran experiencia de los juristas que han participado hoy día, y es que las leyes, el ordenamiento jurídico en democracia tiene que estar hecho para prevenir la tiranía, para proteger la democracia. Y que en ese mecanismo de protección de la democracia es necesario recordar los elementos esenciales de la democracia que son mandatorios para todos los países y los ciudadanos de las Américas, porque están en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Respeto a la libertad, a las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que simplemente es el respeto de la ley, pero no de las leyes infames. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, libre organización política. Y quinto, celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Otro elemento para defender la democracia es la educación. Es necesario formar una cultura democrática. Los pueblos sin cultura democrática, sin educación, por ricos, exitosos o prósperos que parezcan, caen muy rápidamente en manos de la dictadura. Los pueblos sin estructura de cultura democrática pierden sus democracias. No ha pasado en la Argentina, país de clase media. No pasará en Estados Unidos, donde ustedes ven la energía, pero al propio tiempo la certidumbre de la defensa de la libertad. No ha pasado en Costa Rica. No va a pasar en México ni en Brasil. Es muy posible que no pase en Colombia. ¿Por qué ha pasado en Bolivia? ¿Por qué ha pasado en Venezuela? ¿Y por qué ha pasado en Nicaragua? Es algo que tenemos que reflexionar cuando en el momento de recuperar la democracia recordemos que además de hacer leyes para prevenir la tiranía, hay que crear un sistema de educación para formular una cultura democrática. Muchas gracias.